Bienvenidos a la meditación diaria, camino a la transformación. Un tiempo para crecer en Dios y su palabra. No te olvides suscribirte en el canal, activar la campanita y aceptar todas las notificaciones. Y recuerda dar me gusta. Comencemos. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Luz Adriana Salazar del Centro New Jersey. Y en este día continuaremos con la serie La Luz del Mundo y la Sal de la Tierra. Hoy estaremos estudiando Mateo capítulo 5, versículo 13 al 14, con énfasis en el versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Y con esto empezamos en este día reflexionando acerca del contexto del Sermón del Monte. Si pudiéramos resumir el Sermón del Monte, pues podríamos decir que el Sermón del Monte lo que nos lleva es a entender cómo vivir una vida consagrada, una vida que realmente agrade a Dios, no una vida religiosa como los religiosos de la época, sino una vida libre de hipocresía, una vida libre de dolor, de mentira, una vida llena de amor, llena de gracia, llena de sabiduría, llena de discernimiento. Y cuando Jesús le habla a los discípulos acerca de la sal de la tierra, pues tenemos que ir a lo que significa la sal como un elemento que es muy conocido, que ha sido conocido durante muchos siglos. Y recordemos que cuando hablamos de la sal, pues estamos hablando que la sal se usaba para diferentes cosas, y una de ellas tiene que ver con el condimento, con sazonar. Cuando hablamos de los discípulos, hablamos que los discípulos añaden sabor, que los discípulos le dan valor y propósito al mundo. ¿Sí? O sea, la sal, recordemos que en la comida la sal lo que hace es darle mejor sabor, agrega mayor sabor a algo para que deje de ser insípido. O sea, intensifica los sabores que ya están allí. ¿Qué hace el sabor? El sabor pues da un contraste a los alimentos, y esto permite que podamos entenderlo ya a nivel de nosotros como cristianos, que nosotros podamos darle el sabor a la tierra, el sabor a los no cristianos, llevarles ese sabor que nos da el conocer y el experimentar la comunión con el Señor. Nosotros estamos destinados a extendernos por todo el mundo, a mejorar este mundo, a agregarle sabor a un mundo que está insípido, a un mundo que no tiene un propósito, ¿no? Nosotros debemos mostrarle las bendiciones de lo que es bueno a los demás que no lo conocen en este momento. Y qué bonito poder entender esto, como dice Colosenses 4:6, cuando habla de la palabra, es sazonada como con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Ahí está entonces la sal otra vez mostrando qué importante es darle sabor a nuestras palabras, a nuestro comportamiento, a nuestra vida diaria, para llevarle a otros ese mensaje de salvación. Pero también cuando hablamos de la sal, recordemos que la sal siempre se ha usado para conservar. Antiguamente, cuando no había refrigeradora, la sal era el equivalente a la refrigeración, ¿sí? Para que evitáramos que la carne o el pescado se pudriera. Lo que se hacía era frotar, y todavía se puede hacer, frotar la sal, y eso aumenta el consumo de los alimentos. Esta es la razón principal por la que la sal en esa época antigua era tan valiosa. A veces a los soldados romanos se les pagaba con sal, por eso de allí viene la palabra salario. Y cuando hablamos de los discípulos de Jesús, cuando hablamos de nosotros como discípulos, hemos sido enviados para evitar que se deteriore el mensaje, para preservar la bondad, para evitar que se corrompa, que se arruine lo que ya el Señor sembró, y que seamos útiles para llevar conservar ese llamado que cada uno de nosotros tenemos. O sea, nosotros no solamente estamos para dar sabor, sino para preservar todas esas enseñanzas que el Señor nos ha entregado. Pero bueno, hay muchas formas de ver la sal y de aplicarla a nuestra vida espiritual. Otra de ellas es sacrificar, ofrecer, ¿sí? Y cuando hablamos también de lo que pasaba con el pueblo de Israel, con la historia de Israel, pues Moisés explicó cómo Israel iba a ofrecer sacrificios al Señor. En Levítico 2:13 dice: además, toda ofrenda de cereal tuya sazonarás con sal, para que la sal del pacto de tu Dios
no falte de tu ofrenda de cereal, con todas tus ofrendas ofrecerás sal. ¿Sí? Y quizás pueda ser porque dabas ahora la comida y evitaba pues que se pudriera, pero era muy necesaria en los sacrificios de los israelitas. Representaba la sal el pacto de Dios con ellos. Así que como discípulos nosotros estamos hacer ese sacrificio, ese altar para el Señor, ¿sí? En convertirnos en una ofrenda a Dios cada día, una ofrenda de obediencia, una ofrenda de llevar su mensaje. O sea, nos convertimos definitivamente en el condimento que este mundo necesita, en el sabor, en la preservación que este mundo necesita para poder salir de donde está. También que se habla en la palabra de Dios acerca de la sal, cuando se habla también de la destrucción. Y recordemos que, pues no se habla mucho de esto, pero recordemos en Génesis 19:26, cuando la esposa de Lot se vuelve para mirar la ciudad de Sodoma, se convierte en una columna de sal. ¿Sí? Y se describe esto como una advertencia a los israelitas que rompieron el pacto de Dios. O sea, también habla de Deuteronomio 29:23, donde la tierra sería calcinada en azufre y sal. Cuando Abimelech, el hijo de Gedeón, trata de erigirse en rey de Israel, los hombres de Siquén se rebelan contra él y él responde arrasando la ciudad y sembrándola con sal. También el Salmo 107:34, el salmista describe a Dios convirtiendo la tierra fértil en salinas por la maldad de los que moran en ella. O sea, también habla de que la sal puede hacer que las cosas se acaben o se destruyan. O sea, y con esto podemos aplicarlo de los discípulos, tienen el mismo propósito, ¿no? Dios esparce cristianos también salados por todo el mundo como una forma de juzgar el mal, destruir la maldad y evitar que la codicia, la lujuria, el asesinato, la injusticia echen raíces. O sea, la misma existencia de la iglesia lo que permite es predicar y llevar el evangelio y hacer juicio contra los enemigos. O sea, cómo mostrarle a otros lo mal que están y también llevarles ese mensaje de que vuelvan los ojos al Señor, ¿sí? Porque para eso también está la sal, para enfrentarnos, para confrontarnos, ¿sí? Para mostrarnos el camino que nosotros tenemos que seguir. Es importante entonces en esta mañana o en esta tarde reflexionar sobre cada uno de los atributos que tiene la sal y cómo se puede aplicar en la vida de nosotros como cristianos. Por ejemplo, también se habla de la sal como fertilización. En las civilizaciones antiguas, la sal se usaba como un fertilizante para el suelo y según las condiciones podría ayudar a la tierra a retener agua, hacer que los campos sean más fáciles de arar, a que se liberen los minerales para las plantas, a que se eliminen las malas hierbas, a que se protejan los cultivos de enfermedades, a que se estimule el crecimiento, a que aumenten los rendimientos. Así que la razón por la que es importante que Jesús describa a su pueblo de manera específica como la sal de la tierra, con una cultura agrícola que había sido importante. Se está hablando de los discípulos como fertilizantes. O sea, estamos destinados a estar en aquellos lugares donde las condiciones son desafiantes y la vida es dura. Somos enviados entonces como discípulos de Jesús a enriquecer el suelo, a matar las malas hierbas, a proteger de enfermedades, a estimular el crecimiento y dispersarnos, ¿no?, por todos los lugares. Ir a tierras estériles para que se vuelvan fructíferas. Y a eso está hablando el Señor cuando nos compara con la sal. O sea, cuando el pueblo de Dios sea redimido, dice Isaías 35:1, el desierto y el lugar desolado se alegrarán, y se regocijará el araba y florecerá como el azafrán. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso entender que somos ese fertilizante que la tierra necesita. Como cristianos estamos llamados entonces a preservar esos principios que el Señor ha sembrado en nuestras vidas, a impactar donde estemos, en el lugar que estemos, por difícil que estemos allí. Dios nos está invitando a ser la sal de esta tierra. También nos está advirtiendo en este pasaje acerca de no podemos perder el sabor, no podemos ser insípidos,
Porque si perdemos el sabor, la consecuencia va a ser en perder nuestra eficacia espiritual, en perder ese poder para llevar el mensaje de salvación a otros. Y qué importante entender también en este día la importancia de mantener la integridad y la fe. ¿Qué podríamos concluir con este mensaje? Podríamos concluir que estamos llamados a la acción. No podemos quedarnos más quietos sin ser hombres y mujeres de acción, de ser la sal y la luz en el día a día, la sal de la tierra y la luz del mundo. Llevar ese pueblo que está en tinieblas a la luz. Influir realmente en la vida de otras personas de una manera positiva, llevando el mensaje del Señor que salva, que sana, que libera, que restaura. Y qué importante en este día evaluar por un momento si estamos siendo la sal, si estamos siendo esa sal de la tierra. Evaluar cómo estamos siendo influencia como cristianos en la vida de otras personas, de nuestra misma familia. ¿Realmente estamos influenciando en ellos? ¿Estamos llevando ese testimonio de que Cristo vive en nosotros y que eso impacte en ellos para que ellos también vuelvan los ojos a Él? ¿Estamos siendo comprometidos a dar testimonios de nuestra fe? Qué importante en este día entonces meditar sobre este pasaje y pedirle al Señor que nos ayude a ser fieles en nuestro rol como sal y como luz, hacer esa sal de la tierra, hacer esa sal que es preciosa, esa sal que es valiosa, esa sal que lleva sabor a esta tierra que tanto lo necesita en este momento. Así que familia, yo les invito a que oremos. Amado Padre bueno, queremos darte gracias por este día. Amado Señor, qué hermoso privilegio saber que somos la sal de la tierra, la luz del mundo, Dios. Permítenos, Señor, cumplir ese llamado tan hermoso que nos has hecho, Dios, de llevar, Señor, ese sabor a tantas personas que lo necesitan, Dios, a tantos hogares que no te conocen, Papito bueno. Permítenos, Padre bueno, ser influencia en otras personas, Señor, que han perdido, Señor, aún ese amor contigo, Papito bueno. Permítenos, Espíritu Santo, en este día ser fieles, Señor, para llevar esa sal, ese sabor que se necesita, Señor. No podemos desvanecernos, porque si la sal se desvanece, se vuelve insípida y se pierde, Papito Dios. Necesitamos ser esos hombres, sal y luz del mundo, Papito bueno. Te alabamos y te bendecimos en esta mañana, en este día, Padre bueno. Y te pedimos, Padre, que te quedes con nosotros y que podamos llevar ese hermoso regalo de ser la sal de la tierra y la luz del mundo a tantos que te necesitan, que no te conocen y que mueren sin ti, Señor. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. La palabra de Dios es viva y eficaz, y con certeza cumplirá su propósito en nuestras vidas. Por eso, no pierda mañana la oportunidad de juntos continuar por este camino a la transformación. Todos estos mensajes forman parte de la Iglesia Senti City Mundial. Entra en contacto con nosotros para pedir oración, contar testimonios o formar parte de nuestra iglesia. Hágalo a través de nuestras plataformas Facebook e Instagram, Senti City Mundial. Dios les bendiga.